Hola, muy buenos días. Mi nombre es Óscar Vega Durán, estudiante de la especialización en Neuropsicología Educativa de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Un cordial saludo a mi docente Óscar Rodríguez. En la respectiva presentación hablaremos de las principales estructuras del sistema nervioso, como lo son la corteza, el tálamo, estructuras subcorticales y materia blanca. La corteza cerebral. Empezamos diciendo que la corteza cerebral es la capa más extensa del cerebro, compuesta por una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor, cubriendo los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro. Es la encargada del pensamiento, la percepción, la imaginación, el juicio y la decisión. En pocas palabras, la mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por neuronas, siendo la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. Esta se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, parietal, temporal y el occipital, siendo los responsables de diferentes tipos de información sensorial. La corteza es particular, ya que posee cisuras o surcos, donde las cisuras más importantes son central o de Rolando, lateral o de Selby, parieto-occipital y longitudinal. Desde el punto de vista de su estructura interna, se distinguen 3 tipos básicos de corteza. Estas son neocorteza, paleocorteza y arquicorteza. Hablemos un poco de ellas. El neocortés es el encargado del raciocinio, es decir, es la parte consciente del cerebro. Paleocorteza corresponde a zonas de la base de los hemisferios que se encargan de las funciones olfativas. Arquicorteza está constituido por la formación del hipocampo y parte del sistema límbico. Esta es la parte instintiva. Las 2 principales células de la corteza son las células estrelladas o granulares y las células piramidales. Claro, hay otros tipos de células en la corteza, como lo son las horizontales o de Cajal, fusiformes y Martinotti. Hablemos del tálamo. El tálamo es una estructura que se encuentra situada en el centro del encéfalo, por encima del hipotálamo. Forma parte del diencéfalo, del que forma alrededor del 80%. Es responsable de transmitir información de los receptores sensoriales a las áreas del cerebro donde se pueden procesar. Hablemos un poco de la función. En ella contribuye a numerosas funciones encefálicas, incluyendo el procesamiento de la información sensitiva, como la memoria, emociones y funciones motoras, con excepción del olfato. Toda la información sensorial pasa por las estructuras del tálamo antes de alcanzar la corteza cerebral. Núcleos talámicos. Estos se dividen en 4 regiones principales, que a su vez están formados por uno o varios núcleos de neuronas. Así, grupo anterior, grupo medial, grupo lateral y grupo ventral. Por otra parte, y desde el punto de vista funcional, los núcleos talámicos se dividen en 3 grupos: núcleo de conexión específica y inespecífica, y núcleos de asociación. El tálamo. El tálamo es fundamental en el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y por ende en nuestras funciones diarias. El tálamo está conformado por complejas y diversas funciones. Por ejemplo, hablemos de la sustancia negra para traer a colación. Cuando las células de esta área van muriendo, y sobre todo con la edad o los estilos inadecuados de vida, las personas pierden la capacidad de generar los circuitos de inhibición comportamentales, trayendo como consecuencia que no controla bien la marcha, temblor en las manos o el bajo tono de voz.
Estructuras subcorticales. El sistema subcortical está localizado en ambos hemisferios cerebrales y está compuesta por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. La estructura subcortical está conformada por diferentes núcleos, concretamente por 4, y estos son el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales, cada uno de ellos con una localización y una función específicas. Hablemos un poco más de ellos. El hipocampo es un pequeño órgano ubicado en el lóbulo temporal intermedio, con forma parecida a la de un caballito de mar. Es una de las partes más importantes del sistema límbico. Cualquier tipo de lesión en esta área puede ocasionar una disminución en la memoria. Cerebelo. El conocido cerebelo se sitúa en la zona inferior de los hemisferios cerebrales mediante 3 conductos conocidos como péndulos cerebelosos, mantiene conectado al resto del encéfalo. Cuando se sufre algún daño o degeneración en esta parte, comienza a aparecer problemas en las funciones y habilidades motoras. Amígdala. Su estructura es de apariencia almendrada, ubicada en la más profundo de los lóbulos temporales. Ella es la principal reguladora de nuestras emociones más básicas, así como los instintos de supervivencia. Ganglios basales. Está compuesto por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, enviando información de manera continua y recíproca. La conformación total de los ganglios basales son globo pálido, núcleo accumbens, núcleo caudado, putamen, núcleo lenticular, cuerpo estriado y neuroestriado y sustancia negra. Al producirse alguna lesión en alguna de estas áreas mencionadas, la persona experimentará una disminución significativa en toda una serie de capacidades y habilidades psicológicas y mentales en general. Recapitulando lo anterior mencionado, podemos decir que las principales funciones en las que se ven envueltos estos centros cerebrales incluyen regulación del carácter y las respuestas emocionales, modulación de las funciones viscerales y endocrinas del organismo, regulación de los procesos de vigilia y sueño y regulación de los procesos de atención y excitación. Materia blanca, también conocida como sustancia blanca, está compuesta por fibras nerviosas mielinizadas o axones de las neuronas. Esta se encuentra entre las estructuras centrales del cerebro, como el tálamo, el hipotálamo, entre el tronco encefálico y el cerebelo. Es preciso apuntar que el 60% del cerebro está compuesto por esta sustancia. Dicha materia transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. También controla las funciones de las que el cuerpo no es consciente, como la temperatura, la sangre de presión y el ritmo cardíaco. También se encarga de liberar hormonas y gestiona el control del hambre, la sed y también las emociones. Es importante resaltar que recientemente se ha descubierto que esta sustancia tiene más funciones de las que se pensaba anteriormente. Por ejemplo, construcción de redes neurales veloces que ayudan en el proceso de la memoria, el aprendizaje y en general en nuestros recursos cognitivos en el desarrollo de la inteligencia. A continuación, nuestras referencias bibliográficas. Gracias por la atención. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.